Elena Morales tenía 27 años cuando, por primera vez, creyó que todo estaba en su sitio. Trabajaba como profesora auxiliar en una escuela privada y llevaba una vida modesta pero honrada, marcada por pequeños rituales de felicidad. Preparar cada mañana el café para su marido, escribir en su diario antes de dormir y hacer planes para un futuro tranquilo. Llevaba 2 años casada con Gustavo Ortega, un empresario del sector tecnológico, y vivía en una mansión que parecía sacada de una telenovela, aunque nunca se sintió realmente parte de ese mundo. Aún así, intentaba adaptarse. Estaba agradecida por lo que tenía, incluso cuando sentía la mirada inquisitiva de su suegra sobre cada paso que daba. La vida parecía sonreírle por fin cuando, una mañana de octubre, tras semanas de náuseas y mareos, Elena descubrió que estaba embarazada, y no de 1, sino de 2 bebés. Ensayó durante horas cómo dar la noticia. Escogió la sala de estar, donde la chimenea estaba encendida, y preparó el plato favorito de Gustavo. Cuando él llegó del trabajo, cansado e impaciente como de costumbre, Elena intentó mantener la voz ligera. «Vamos a ser padres, de gemelos», dijo, con una sonrisa que le temblaba de nervios. Lo que ella esperaba que fuera un momento de alegría se convirtió en un golpe helado. Gustavo la miró como si hubiese oído una traición, no una bendición. Primero soltó una risa cínica, luego se levantó bruscamente y disparó. «¿De verdad crees que voy a caer en esto? Esos hijos no son míos». El suelo desapareció bajo los pies de Elena. Antes de que pudiera reaccionar, su suegra entró en la sala, como si ya supiera lo ocurrido, y selló la condena. «Siempre supe que eras una oportunista. Toma tus cosas y sal de nuestra casa ahora mismo». Elena intentó argumentar, suplicar, explicar, pero ninguna palabra encontró espacio entre las acusaciones y el desprecio. Gustavo, más frío que nunca, desvió la mirada, como si ella hubiese dejado de existir. La suegra, por su parte, parecía disfrutar con cada lágrima que corría por el rostro de su nuera. «No tienes nada aquí. Esta casa, esta vida, todo esto es nuestro. Vuelve al lugar de donde nunca debiste salir», dictaminó con voz seca y firme. En menos de media hora, Elena estaba en la acera, bajo una llovizna fina, sosteniendo una mochila con algo de ropa y un sobre con los exámenes que confirmaban el embarazo. No tenía a dónde ir. Sus padres habían fallecido años atrás. No tenía hermanos y las pocas amistades que quedaban se habían perdido con el tiempo. Sola, embarazada y rechazada, caminó sin rumbo por las calles, intentando entender cómo lo que parecía el mejor momento de su vida se había convertido en una pesadilla. Pasaron horas. Las calles de la ciudad, antes llenas de luces y movimiento, ahora estaban desiertas y hostiles. La lluvia arreció y el viento helado cortaba la piel como cuchillas invisibles. Los zapatos de Elena estaban empapados. La blusa se le pegaba al cuerpo y el peso del vientre, aunque aún discreto, ya la obligaba a inclinarse. A cada paso, sentía el dolor de la humillación. Solo quería ser feliz, repetía en voz baja, como una oración. Cuando el hambre apretó y sus pies ya no respondían, se detuvo frente a un pequeño restaurante en la esquina. Estaba cerrado, pero había luz en la cocina. Golpeó la puerta sin mucha esperanza, guiada apenas por el instinto de supervivencia. Entonces un señor de aspecto sencillo, con cabello entrecano y mirada compasiva, abrió la puerta. «¿Está usted bien?», preguntó con voz suave. Elena solo negó con la cabeza y se desplomó allí mismo, empapada, exhausta y sin fuerzas para fingir que aún estaba entera. Roberto, el dueño del restaurante, no hizo muchas preguntas aquella noche. Ayudó a Elena a ponerse en pie. Le ofreció una toalla y le preparó un plato de sopa caliente. Se sentaron en silencio unos minutos, mientras ella intentaba recobrar el aliento y contener las lágrimas. Cuando por fin pudo hablar, Elena explicó todo con calma, sin exagerar. Contó el embarazo, la expulsión, la falta de apoyo. Roberto escuchó atento, sin interrumpir, como quien ya ha visto cómo la vida puede ponerse patas arriba. «No necesitas nada más que dignidad para empezar de nuevo», dijo, con una firmeza que contrastaba con la ternura de su mirada. Avergonzada, Elena se ofreció a trabajar a cambio de la comida. Y fue exactamente lo que él propuso. «Ven mañana temprano. Puedes ayudarme con la limpieza. Si se te da bien, puedes quedarte».
En ese momento, ella no sabía si llorar de gratitud o de cansancio, pero algo era seguro. Por primera vez en días, tenía dónde dormir. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Elena ya estaba en la puerta del restaurante, con la misma ropa empapada de la noche anterior, ahora lavada y secada en un rincón de la cocina. Pasó el día fregando el suelo, limpiando ventanas, lavando platos, todo en silencio y con dedicación. Roberto la observaba de lejos, discretamente impresionado por la disciplina de aquella mujer tan joven y tan decidida. Al final del turno le entregó una pequeña vianda y una manta. «Si quieres, de momento puedes dormir en el almacén», le dijo. Elena le dio las gracias con una sonrisa tímida, guardando la manta como si fuera un regalo de lujo. Los días siguientes siguieron el mismo ritmo. Trabajo duro, pocas palabras y una voluntad cada vez mayor de empezar de nuevo. El dolor seguía allí, pero ahora se mezclaba con una semilla de esperanza. En el fondo, sabía que aquel era aún solo el comienzo de un largo camino. Con el paso de las semanas, Elena se fue ganando cada rincón del restaurante, no con palabras, sino con hechos. Ordenó la despensa, creó un sistema de atención más eficiente, y aún embarazada, no se permitía parar. Trabajaba el doble, limpiaba, servía, ayudaba en la cocina y todavía encontraba tiempo para anotar ideas de mejora. Roberto, que hasta entonces veía su restaurante solo como un sustento modesto, empezó a ver en ese lugar un nuevo potencial. Y en 1900, Elena, una socia inesperada. Los clientes también notaban la diferencia. La comida parecía más sabrosa, el ambiente más acogedor. Y, aún con la barriga creciendo, Elena mantenía el ritmo. Una vez, un cliente la vio pasar con una bandeja y le preguntó si no era hora de descansar. Ella respondió simplemente, descansar ahora sería más cansado. Durante ese tiempo, Roberto, ya mayor y con problemas de salud, empezó a verla como a la hija que nunca tuvo. En el 8º mes de embarazo, Elena se llevó un susto. Sintió fuertes dolores durante la jornada y tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Roberto permaneció a su lado todo el tiempo, sujetándole la mano con la misma firmeza con la que agarraba sus casos. Los médicos decidieron adelantar el parto. Sería una cesárea de emergencia. Horas después nacieron los gemelos, una niña, Clara, y un niño, Gabriel. Ambos sanos, pero pequeños y delicados, como si también llevaran el peso del viaje de su madre. Cuando Elena los vio por primera vez, algo dentro de ella se reorganizó. Todo dolor, ira o rencor se transformó en una fuerza silenciosa pero inquebrantable. Juró en aquella cama de hospital que haría todo lo posible para que sus hijos nunca sintieran el sabor del rechazo. La maternidad no borraba su pasado, pero le daba un nuevo motivo para mirar hacia adelante. Y ahora ya no estaba sola. Tras el parto, los primeros meses fueron duros. Elena dividía las noches entre biberones, cólicos y llantos, y los días entre informes de inventario, cuentas por pagar y la rutina del restaurante. Dormía poco, comía cuando podía, y muchas veces lloraba a escondidas en el baño de atrás, para no preocupar a nadie. Pero nunca se quejaba. Roberto, pese a su salud frágil, hacía lo posible por ayudarla con los bebés e incluso improvisó una cuna en un rincón de la oficina para que Clara y Gabriel estuvieran siempre cerca. La vida seguía siendo ajustada y llena de renuncias, pero, a diferencia de aquella noche de lluvia, ahora había acogida, compañerismo y un sentido de propósito. Cada pequeño avance era una victoria. Cuando consiguió inscribirse en un curso nocturno de administración, lloró de emoción. Era su oportunidad de construir algo propio. No para vengarse, sino para mostrar a sus hijos, y a sí misma, que podía mucho más de lo que otros la habían hecho creer. El tiempo pasó. Elena estudiaba por las noches, trabajaba durante el día y en los intervalos era madre a tiempo completo. Roberto, cada vez más debilitado, dejó el restaurante bajo su responsabilidad durante largos periodos. La clientela creció, la reputación se extendió y en poco tiempo, aquel modesto local de barrio empezó a ser frecuentado por empresarios, periodistas e incluso políticos. Pero el mayor reconocimiento no vino del público, sino de Roberto. Una tarde de otoño la llamó a la oficina y con un sobre en la mano le dijo: «Tú eres el futuro de esto, y quiero asegurarme de que tus hijos reciban un mundo mejor.
Dentro del sobre estaban los papeles que transferían oficialmente el restaurante a nombre de Elena. Ella no supo qué decir. Solo abrazó al viejo cocinero con tanta fuerza que parecía querer retenerlo para siempre. En ese instante entendió. No era solo una superviviente. Era una constructora de futuros. Con el restaurante a su nombre, Elena comenzó una nueva etapa. No quería mantener solo lo que había recibido. Quería transformarlo. Reinvirtió todas las ganancias en el negocio, reformó la fachada, modernizó la cocina y creó un menú que mezclaba recetas tradicionales con toques personales, siempre homenajeando sus raíces sencillas. También contrató a madres solteras, mujeres mayores y personas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles las mismas oportunidades que un día ella necesitó. El restaurante se convirtió en un símbolo de superación y nuevos comienzos. Su nombre circulaba en columnas de emprendimiento y programas de televisión locales. Pero para Elena, el éxito tenía otro significado. Debía llegar a 1900. Los ojos de quienes dudaron de ella. Importaba menos el aplauso y más la reconstrucción de su dignidad ante un mundo que la condenó sin escuchar su versión. Clara y Gabriel crecieron rodeados de amor y de ejemplos de valentía. A los 6 años ya sabían que su madre era una chef famosa. Pero para ellos, Elena era simplemente la mujer que nunca fallaba. Se encargaba de recogerlos en la escuela, preparaba la cena con ellos y cada noche les leía una historia diferente antes de dormir. Nunca habló mal de Gustavo, pero tampoco ocultó la verdad. Él tomó sus decisiones. Nosotros también tomamos las nuestras. Un día, conversando con su asesora, surgió la propuesta de abrir una nueva sucursal en la ciudad donde todo comenzó. Elena vaciló. No por miedo, sino por respeto a su propia trayectoria. Era más que un restaurante. Era la oportunidad de volver, no como víctima, sino como símbolo de renacimiento. Decidió hacerlo a su manera, con clase, con verdad y sin necesidad de gritar para ser escuchada. La inauguración del nuevo restaurante se planeó al detalle. Elena quería que ese momento representara no solo un hito profesional, sino también el cierre simbólico de un ciclo. Alquiló un espacio céntrico y lo decoró con elementos que contaban su historia, fotos antiguas, frases de resistencia, objetos sencillos que recordaban sus primeros días en el viejo local. Pero lo que de verdad llamó la atención fue la invitación a la prensa y a la élite local. Todos querían estar en la apertura del restaurante de una de las emprendedoras más inspiradoras del país. La guinda del pastel, sin embargo, fue una llegada triunfal. Elena aterrizó en helicóptero en el helipuerto del edificio vecino, vestida con un elegante conjunto blanco, y de la mano de Clara y Gabriel. La multitud se agolpó para ver a aquella mujer, antes invisible, ahora imposible de ignorar. Entre los rostros del público, Gustavo estaba allí, con traje oscuro, el cabello ya algo canoso y una mirada perdida entre orgullo herido y confusión. Cuando Elena descendió de la aeronave, apenas pudo apartar los ojos de los niños a su lado. Clara tenía la misma forma de cejas que él. Gabriel, la misma manera de fruncir la nariz. Las semejanzas gritaban, pero Elena no dijo nada. Solo sonrió a los periodistas y entró en el restaurante con sus hijos, dejando a Gustavo inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. Minutos después, ya en el escenario montado para la ceremonia de apertura, Elena pidió silencio. Con voz serena reveló al público que aquel día no se trataba solo de comida o negocios. Se trataba de la verdad. Sacó de un sobre un documento, la prueba de ADN. El examen confirmaba, sin lugar a dudas, que los gemelos eran hijos biológicos de Gustavo Ortega. El impacto fue inmediato. Murmullos atravesaron la multitud, se alzaron cámaras y los flashes se multiplicaron como relámpagos en una tormenta. Gustavo, inmóvil, no sabía a dónde mirar. Intentó acercarse al escenario, pero los guardias discretamente apostados se lo impidieron. Elena mantuvo la compostura. No hubo gritos ni lágrimas, solo verdades. Explicó que nunca buscó venganza, pero necesitaba que sus hijos crecieran sabiendo que nunca fueron un error, una mentira ni una farsa. Y entonces, llegó el segundo golpe. Ante todos, Elena mostró otro documento, la escritura de la empresa que Gustavo creía suya. El público contuvo el aliento. Con la calma de quien describe una receta, ella explicó que el padre de Gustavo, antes de morir,
Había transferido la titularidad de la compañía a su nombre. Un acto silencioso de justicia, hecho en secreto, tras descubrir los verdaderos motivos de la expulsión de Elena años atrás. La humillación fue completa. La suegra de Elena, ahora visiblemente envejecida y abatida, se encontraba entre los invitados y no pudo ocultar su asombro al oír el nombre de Elena como única propietaria legal de la empresa que sostenía su estilo de vida. Gustavo intentó reaccionar, pero las palabras no salían. Los periodistas se aproximaban, micrófonos en mano, mientras las cámaras captaban cada detalle del rostro de aquel hombre que un día dio la espalda a la mujer que más confiaba en él. Elena, sin embargo, no se movía por revancha. Tras los anuncios, agradeció al público, posó para fotos con sus hijos y con los nuevos empleados, y cerró el evento con una frase que quedaría grabada. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra el camino. Al bajar del escenario, aún pudo ver a 1.200.000 Gustavo observándola, sin valor para acercarse. Esa noche, cuando los invitados se fueron y el restaurante quedó en silencio, Gustavo apareció. Estaba de pie en la acera, las manos en los bolsillos, buscando en la oscuridad alguna palabra que tuviera sentido. Elena lo vio a través del vidrio, pero no salió enseguida. Terminó de cerrar la caja, recogió un juguete que Clara había dejado olvidado en un rincón de la recepción, y respiró hondo. Cuando por fin abrió la puerta, encontró a su exmarido, con los ojos vidriosos. «Me equivoqué», dijo en un susurro. «Fui débil. Permití que me envenenaran contra ti». Elena escuchó sin interrumpir, con expresión serena, inquebrantable. «No necesitas explicarte. Yo ya lo entendí todo. Solo vine a mostrar que la verdad sobrevive y que nuestros hijos merecen más que dudas y disculpas». Gustavo pidió una oportunidad para conocer a los niños. Dijo que no quería perderlos como la perdió a ella. Por primera vez en años, Elena vaciló. El instinto materno le gritaba protegerlos, pero sabía que algún día tendría que responder esa pregunta. Sorprendentemente, dijo que dejaría que sus propios hijos decidieran. Tienen derecho a saber quién eres, pero también tienen derecho a elegir. Al día siguiente, los tres se encontraron en un parque. Clara fue la primera en acercarse, curiosa, con la inocencia de quien aún no entiende heridas profundas. Gabriel tardó un poco más, pero acabó sentándose al lado de su padre. Elena observaba desde lejos, con una mezcla de dolor y alivio. No había un final feliz perfecto, pero sí una reconciliación posible. No por el pasado, sino por lo que aún podía reconstruirse, aunque fuera poco a poco. Los meses siguientes fueron de ajustes y silencios necesarios. Gustavo empezó a visitar a los hijos con una frecuencia controlada, intentando reconstruir, poco a poco, un vínculo que nunca debió romperse. Elena, por su parte, se mantuvo firme y con la vida en movimiento. Seguía al frente del restaurante, ahora con 2 sucursales más en expansión. Participaba en conferencias sobre emprendimiento femenino y proyectos sociales, y criaba a sus hijos con el mismo amor y firmeza que la habían sostenido en los peores días. No alimentaba odio, pero tampoco olvidaba. Sabía que ciertas heridas ya no duelen, pero dejan cicatrices que sirven de memoria. Su enfoque no estaba en el pasado, sino en el legado que quería dejar a Clara y Gabriel, que ninguna mentira resiste la fuerza de la verdad, y que una mujer, cuando decide levantarse, mueve el mundo. En el 7º cumpleaños de los gemelos, Elena organizó una pequeña celebración en el primer restaurante, aquel de la esquina, donde todo había empezado. Roberto ya no estaba con ellos, pero una foto suya enmarcada ocupaba un lugar destacado en la repisa más alta. Durante la fiesta, Elena observó a sus hijos correr entre los invitados y sintió, tal vez por primera vez, que había completado su ciclo. Había sido expulsada, desacreditada, humillada, pero no fue el odio lo que la trajo de vuelta. Fue la verdad y la decisión de no aceptar menos de lo que merecía. Cuando una reportera que cubría el evento le preguntó cuál era su mayor orgullo, respondió sin dudar: haber mostrado a mis hijos que la dignidad no se compra, y que, cuando caminas con la verdad, el camino puede ser largo, pero nunca es en vano.